Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 43, Crecimiento. Izuku casi no había salido esta noche. Era año nuevo, por lo que había estado planeando quedarse despierto con mamá tan tarde como ella quisiera, y luego tal vez piratear las comunicaciones del héroe después de que ella se fuera a la cama. Pero claro, mamá había tenido un largo día de trabajo, por lo que terminó acostándose a las 12:02, lo más temprano posible mientras aún podía presumir de quedarse despierta hasta la medianoche. Entonces, con ese plan por la ventana, tan pronto como estuvo seguro de que ella estaba dormida, Izuku había pirateado las cámaras de la ciudad y rápidamente se dio cuenta de que las vacaciones volvían las calles mucho más concurridas de lo que estaba acostumbrado, lo que significaba que los héroes podían probablemente necesitar más botas en el suelo, por lo que Izuku se apresuró a vestirse con su atuendo de justiciero y correr directamente hacia la puerta y hacia los tejados. Así fue como había terminado en el techo de uno de los muchos edificios de apartamentos con vista directa del distrito de bares donde Amplifier patrullaba. Se habían producido algunas peleas que se resolvieron rápidamente o que Amplifier logró antes de que pudiera bajar a la calle, por lo que Izuku había pasado la mayor parte de su noche buscando chicas que estuvieran un poco demasiado borrachas para ir voluntariamente a casa con un tipo y disparar sus canicas a los tipos incompletos que intentan forzarlos a entrar en los callejones o en los coches. En realidad, fue mucho más divertido de lo que esperaba y casi siempre consiguió tiempo más que suficiente para que las amigas de la chica la llevaran, mientras el chico estaba ocupado buscando a quien fuera el punk le acababa de disparar una canica en la pierna. Se sintió un poco mal por reírse cada vez, pero en un momento, Amplificador había cogido la vista de lo que estaba haciendo y que la había visto la celebración de la risa de atrás de su propio y un guiño a él, por lo que supuso que no estaba haciendo nada demasiado terrible, ¿verdad? Siempre que no estaba molestando el crimen de los chicos de la fraternidad, terminaba tratando de escuchar a escondidas a las personas que parecían tener buena suerte seduciendo a las personas de la manera correcta. ¿Qué podía decir él? No sabía nada sobre coquetear y necesitaba inspiración para ayudar a caminar y a convertirse en un mejor héroe y agregar el arma de la seducción a su arsenal. Izuku se rió cuando el chico más reciente que estaba viendo fue definitivamente derribado por el mejor amigo de su objetivo. El chico se rió de la decepción con sus amigos antes de ir a buscar a alguien más con quien coquetear. Parecía que, por muy ocupada y arriesgada que fuera la noche, todos se estaban divirtiendo y no habría ningún problema importante que arruinara la fiesta, hasta que todos empezaron a gritar. Izuku se dio la vuelta para ver una pequeña multitud de personas corriendo hacia él, algunos tropezando desesperadamente para alejarse de las enredaderas que se extendían por sus tobillos, cuando un villano grande y mutado se alzaba detrás de ellos. El cerebro de Izuku inmediatamente comenzó a acelerarse mientras analizaba lo que podía ver de la peculiaridad del villano en la oscuridad. Parecía ser algo similar a la peculiaridad de Kamui Worlds, por lo que probablemente había debilidades en cosas como el calor, el fuego y la exposición prolongada a la oscuridad, ninguna de las cuales Izuku estaba necesariamente preparada para aprovechar en este momento. Su máxima prioridad tenía que ser la evacuación y dejar que Amplifier supiera sobre el villano. Izuku saltó a la calle y corrió hacia uno de los civiles que actualmente estaba siendo arrastrado hacia atrás por el concreto por una de las enredaderas. Estaban tratando desesperadamente de agarrarse a cualquier cosa para detenerse, pero el villano se estaba moviendo demasiado rápido para que eso hiciera algún bien. Sus canicas probablemente no servirían de nada aquí, no a menos que pudiera acercarse lo suficiente al cuerpo principal del villano para apuntar a sus ojos, y sus tuberías eran un arma contundente, que no iba a ser la más efectiva contra la madera, que fácilmente podría soportar los golpes. Izuku no se detuvo a dudar de sí mismo mientras tomaba el cuchillo de su cinturón. No se permitió usarlo tan a menudo porque parecía mucho más dañino que sus otras armas, pero era un vigilante. Tenía que hacer lo que fuera necesario para proteger a la gente. Puso una última ráfaga de velocidad y logró agarrar la mano del civil. El villano no dejó de tirar, pero Izuku clavó los pies, agarró la enredadera y comenzó a cortarla con su cuchillo. El civil comenzó a huir tan pronto como estuvieron libres, e Izuku siseó cuando la enredadera se rompió y lo golpeó en la cara antes de tratar de envolver su cuello. Rápidamente se dejó caer y se alejó rodando, escondiéndose detrás de un automóvil mientras David arrancaba un buzón completo y lo arrojaba al otro lado de la calle. Izuku sintió un líquido tibio en su mejilla y se estiró para limpiarlo confundido, ya que no creía que había comenzado a llorar, luego hizo una mueca mientras miraba la sangre oscura en sus dedos.
Por supuesto, las vides debían tener espinas. ¡Feliz año nuevo! Izuku se sorprendió de que Amplifier no hubiera aparecido todavía, ya que el villano no estaba exactamente callado y los civiles definitivamente estaban gritando, y luego se notó aún más cuando se dio cuenta de que algunos de los civiles estaban comenzando a correr hacia él y el villano. Rápidamente subió a la escalera de incendios más cercana para tener un mejor punto de vista y miró a su alrededor. Un capricho de Rosa. Era lo único que tenía sentido. El villano había tomado como rehén a una cuadra entera y había usado su peculiaridad para hacer crecer un enorme muro de espinas, enredaderas y flores para atrapar a todos los civiles dentro. El muro no era más alto que los edificios circundantes, por lo que no era como si los héroes pudieran verlo desde la distancia a menos que miraran por la calle correcta y noten algo extraño. La gruesa capa de rosas probablemente también fue suficiente para amortiguar los gritos, por lo que desde fuera del ataque, lo más probable es que sonara como otra fiesta ruidosa. El villano estaba tratando de maximizar el daño mientras minimizaba el riesgo de interferencia del héroe. Los ojos de Izuku escanearon la calle rápidamente mientras evaluaba sus opciones. Tenía dos cosas de las que preocuparse: sacar a los civiles y hacer entrar a los héroes, así que, ¿cómo podía? Quizás podría usar uno de los edificios como túnel. Izuku hizo una mueca al darse cuenta de que eso no funcionaría. Si bien algunas de las puertas en el interior de la pared de enredaderas no estaban cubiertas, las enredaderas crecían rápidamente y comenzaban a cubrir edificios enteros. Si el villano estaba tratando de minimizar la interferencia del héroe, probablemente había cubierto todas las salidas externas incluso antes de que comenzara el ataque. Lo que significaba que lo único que podía hacer era contactar a los héroes en busca de ayuda y luego hacer todo lo posible para acabar con el villano mientras llegaban allí. Estaba atrapado como todos los demás, por lo que no podía correr a buscarlos, así que, ¿cómo podía? Izuku saltó del techo justo antes de que las enredaderas lo cubrieran por completo y tuvo que tener cuidado de saltar un poco fuera de la pared para no atrapar muchas de las espinas en su camino hacia abajo, obligándose a ignorar los gritos mientras la gente a su alrededor trataba de escapar de los casi infinitos ataques del villano. No era más que un debilucho sin peculiaridades, no podría salvarlos a todos por sí mismo. Por mucho que Izuku despreciara absolutamente dar la espalda a las personas necesitadas, sería un idiota no ver que su mejor oportunidad era traer a los héroes aquí lo antes posible, lo que significaba que Izuku tenía que encontrar una computadora. Maldijo en voz baja ya que casi todas las puertas que pasaba estaban selladas por enredaderas. Le tomaría demasiado tiempo cortarlos a todos, así que solo necesitaba encontrar allí. Izuku corrió hacia la primera puerta que vio que solo tenía una o dos enredaderas cubriéndola y las cortó con su cuchillo lo más rápido que pudo. Corrió adentro de inmediato, dejando la puerta abierta detrás de él como una ruta de escape, en caso de que la necesitara. Corrió a través de algunos pasillos oscuros hasta que irrumpió por la puerta de una habitación grande con un fuerte golpe que llamó la atención de toda la multitud que estaba adentro. Incluso el DJ dejó de tocar la música ensordecedora con un chirrido discográfico y se quitó los auriculares. Izuku contuvo el aliento y comenzó a mirar a su alrededor con desesperación. Necesito una computadora. ¿Dónde puedo encontrar una? Uno de los gorilas se le acercó, cruzando los brazos de manera intimidante sobre su pecho. Chico, no sé qué crees que estás haciendo aquí, pero esto es un bar, lo que significa que tienes que irte. Izuku lo miró confundido antes de volver a mirar alrededor de la habitación. Sin ventanas. Música a todo volumen. No sabían del ataque. Aún. Mira, están todos en peligro. Izuku dijo desesperadamente. Soy Viridian. Soy un justiciero y necesito... El gorila se rió groseramente. Sí, eres un justiciero y yo soy el puto conejito de Pascua. Sal de aquí, chico, antes de que te obligue a irte. Izuku no tenía tiempo para esto. Miró al portero, que obviamente tenía algún tipo de peculiaridad que mejoraba la fuerza, pero lo que pasaba con las peculiaridades de la fuerza era que, con la obvia excepción de Olmig, esa fuerza generalmente venía a expensas de algo de velocidad. Entonces, cuando el gorila se movió para agarrarlo, Izuku se movió más rápido, agachándose debajo de su brazo y usando una de sus tuberías para golpear al hombre en la entrepierna, lo que debería darle algo de tiempo extra para encontrar una computadora antes de que vuelva a por él. Computadora, murmuró Izuku para sí mismo mientras la multitud se separaba para él en estado de shock. Quizás en el punto de venta. Se apresuró a ir al bar y, efectivamente, había una computadora para que la usaran los empleados.
Era bastante básico, pero había una conexión a internet e Izuku sabía que podía hacerlo funcionar. Él tenía que. El portero aparentemente se había recuperado del golpe de Izuku porque estaba comenzando a avanzar de nuevo. No es que Izuku realmente tuviera tiempo para preocuparse por eso, ya que piratear las comunicaciones del héroe requirió cierta concentración, incluso con tantas veces como lo había hecho. Quizás debería sacar su cuchillo de nuevo. Obviamente, no lo usaría con civiles, pero podría intimidarlos lo suficiente como para dejarlo en paz. Pero lo más probable es que solo empeore la situación y lo golpee antes de que pueda atrapar a los héroes, lo que condenaría a todos los atrapados dentro de la peculiaridad del villano. ¿Por qué todo tenía que ser tan complicado? Para sorpresa de Izuku, algunos de los clientes acudieron en su ayuda y detuvieron al portero para que Izuku pudiera piratear la red de héroes en paz. Vamos, hombre. Un tipo enorme de piel verde cosida y cuernos puso una mano pesada sobre el hombro del gorila. Deja que el niño haga lo suyo, todos tenemos curiosidad por saber qué está haciendo aquí. ¿Sí? Una mujer con coletas altas hizo estallar ruidosamente su chicle. Este es un gran entretenimiento gratuito, ¿verdad? ¿Te das cuenta de que esto probablemente solo suena como una buena idea porque todos estamos borrachos, ¿verdad? Su amigo, un joven con tentáculos por cabello que le dio a Izuku una extraña sensación de déjà vu, se rió. Pero, oye, Akiko tiene razón, hace que la noche sea más interesante. Honestamente, a Izuku no le importaba por qué lo dejaban solo, siempre y cuando tuviera tiempo suficiente para contactar a los héroes. Casi estamos, Amplifier. ¿Puedes oírme? Sí, Viridian, alto y claro. Amplifier sonaba confusa y la multitud estalló en susurros. Oye, pensé que estabas en las calles esta noche, no virtual. ¿Dónde estás? ¿Hay otras personas contigo? Estoy en un bar. Izuku siguió ardiendo, a pesar de que Amplifier trató de interrumpirlo. No, no estoy bebiendo, no te preocupes por eso. Hay un ataque, espera un minuto, déjame que los demás estén en la llamada muy rápido, vamos a necesitar a todos los que podamos. Ahora que estaba en el sistema, no le tomó ningún tiempo agregar a los otros héroes que Izuku sabía que estaban en el área a la llamada. ¿Está bien, Eraser? ¿Roglot? ¿Deatarms? ¿Viridian? Eraser sonaba preocupado. Nunca nos llamas a tantos de nosotros, ¿qué está pasando? ¿Quién es Viridian? Deatarms normalmente no estaba activo tan tarde, solo había tomado un turno adicional para los años nuevos, por lo que Izuku nunca había tenido que llamarlo antes. Izuku escuchó un ruido en la distancia y pensó que el villano probablemente estaba en camino. No hay tiempo para explicaciones, pero necesitas llegar aquí ahora mismo. Estoy en. Izuku se volvió hacia el portero. ¿Cómo se llama este lugar? El gorila simplemente lo fulminó con la mirada, por lo que la chica con coletas respondió Club Ecstasy. Club Ecstasy. Izuku dijo rápidamente. El villano bloqueó toda la cuadra y, oh mierda. La multitud estalló en gritos cuando una maraña de enredaderas afiladas emergió de la puerta, seguida rápidamente por el propio villano. Era la primera vez que Izuku realmente lo veía claramente desde que comenzó el ataque y sintió que se le enfriaba la sangre cuando vio los ojos del villano y todo encajó en su lugar. Los ojos del villano no tenían nada más que fríos, enloquecidos, rabia. Tienes que darte prisa. Gritó Izuku, ya agarrando su resortera y un puñado de canicas. Es un berserker. Izuku ni siquiera había dejado de hablar cuando soltó una lluvia de canicas en la cara del berserker. El villano gritó de rabia e Izuku corrió hacia adelante con sus pipas, agachándose debajo de las enredaderas lo mejor que pudo y su cuerpo golpeó al villano con toda su fuerza, haciéndolo perder el equilibrio ligeramente. El villano alcanzó a Izuku con una de sus enredaderas, pero las enredaderas parecían ser parte de su cuerpo, lo que significaba que probablemente no podría separarlas fácilmente, por lo que Izuku agarró la enredadera y la envolvió alrededor de su brazo antes de tirarse al suelo y tirar al villano con él. Izuku no perdió el tiempo subiéndose encima del villano y sujetándolo lo mejor que pudo, lo que honestamente no estaba muy bien. Agarró su cuchillo y lo tiró por el suelo hacia el portero. Date prisa y saca a todos de aquí. Utilice las entradas del sur, no del norte. Serán bloqueados por enredaderas, pero si los atraviesas, no debería haber más en esa dirección. El gorila asintió resueltamente y empezó a correr, seguido por una gran multitud de civiles ahora aterrorizados. Aquellos que no huyeron inmediatamente se presionaron contra las paredes para alejarse lo más posible de la pelea, ya que el villano finalmente logró arrojar a Izuku fuera de él.
Para su sorpresa, el berserker no volvió a atacarlo de inmediato, ni fue tras el gorila, que había sido la siguiente preocupación de Izuku. En cambio, parecía estar discutiendo consigo mismo. Estoy harto de seguir tus estúpidas órdenes. Él gritó. Solo quiero destruir cosas. Izuku aprovechó la distracción del villano para volver corriendo a la computadora. ¿Eraser? ¿Sigues ahí? Sí, chico. Eraser sonaba como si estuviera corriendo. Nosotros estamos en camino. Bien. Izuku no apartó la mirada del villano mientras continuaba su discusión con quien quiera que estuviera planeando todo este ataque. Tiene una peculiaridad de rosa, por lo que será débil tanto para el calor extremo como para el frío extremo si hay héroes alrededor con esos conjuntos de poder. Además, si puede encontrar a alguien que corte las enredaderas, hagan tantas salidas como puedan. Ya envié a alguien para intentar salir de este edificio, así que espero que todos los civiles puedan salir mientras él se concentra en luchar contra mí. Voy a distraerlo. Niño problema. Izuku ignoró el pánico de Eraser mientras volvía toda su atención al villano. Su tío gruñón podría matarlo más tarde si no moría. Bueno, al menos Kacchan estaría feliz, ¿verdad? ¡No! Puedes irte a la mierda por lo que me importa. El villano se arrancó algo pequeño de la oreja y lo arrojó al suelo antes de pisotearlo en pedazos con el pie. Chica estúpida con sus estúpidas órdenes y sus estúpidas abejas. Se volvió hacia Izuku con una sonrisa desquiciada en su rostro. No sé por qué esa perra insistió tanto en que fuera a por ti, de todos modos. Eres solo un debilucho. Ahogarte la vida ni siquiera será satisfactorio. Izuku tragó saliva y adoptó una postura de batalla. Podía ver a la gente junto con las paredes que se filtraban lentamente, lo que significaba que el portero había logrado despejar una salida. Ahora Izuku solo necesitaba distraer al villano y alejarlo lo más posible de ese camino. Bueno, quiero decir, me han dicho que puedo ser bastante molesto. Dijo Izuku con falsa confianza. Así que tal vez solo necesites conocerme un poco más. El rostro del villano se retorció de rabia y se abalanzó sobre Izuku, quien apenas logró esquivarlo a tiempo. Tal como estaban las cosas, el berserker se estrelló contra la barra con toda su fuerza, rompiendo la mayoría de las botellas de alcohol que se exhibían detrás del mostrador. El plan original de Izuku era llevar al villano afuera, pero aparentemente se había corrido la voz de la salida despejada y la gente de la calle estaba entrando para salir por el otro lado, lo que significaba que si Izuku sacaba al villano por la salida, él entraba, pondría en peligro a todos los evacuados. Su única opción en este momento era contener la pelea lo mejor que pudiera y concentrar toda la rabia del berserker en sí mismo para que no se diera cuenta de que los civiles estaban evacuando detrás de ellos. Izuku usó una de sus tuberías para interceptar otro golpe en el último segundo. Giró la tubería para envolverla con la enredadera y acercó al villano para darle una patada en el pecho. A partir de ese momento, Izuku hizo todo lo posible por permanecer lo más cerca posible del villano, lo que dificultó que las enredaderas lo agarraran bien. Cada vez que el berserker intentaba darse la vuelta, Izuku conectaba otro golpe para distraerlo de los civiles que todavía pasaban detrás de ellos. Izuku era vagamente consciente de que estaba sangrando en este punto, a pesar de que realmente no sentía ningún dolor. Probablemente debería estarlo, considerando que estaba peleando a corta distancia con un tipo cuyas extremidades estaban cubiertas de espinas afiladas, pero Izuku no tenía tiempo para preocuparse por eso ahora mismo cuando había gente en peligro. Por ahora, lo estaba haciendo bien en lograr su objetivo principal de distracción, pero su oponente tenía el beneficio de cualquier experimento que la fábrica de villanos había hecho en él, así que aunque Izuku estaba empezando a arrastrar, el villano estaba actuando como si los ataques ni siquiera le afectaran. Gracias a Dios, los héroes están aquí. Estamos a salvos. Tanto Izuku como el berserker voltearon la cabeza hacia la puerta cuando escucharon a los civiles evacuados comenzar a vitorear. Izuku tenía curiosidad por saber quién iba a llegar aquí primero, ¿era Amplifier porque estaba cerca? ¿O tal vez se concentraría en abrir otra entrada y dirigir a los civiles de esa manera? Quizás era ser, o no. Endeavor lo miró con frialdad e Izuku se congeló cuando el odio puro en la mirada del héroe le hizo difícil respirar. Nunca antes había estado en presencia de uno de los 10 mejores héroes, al menos no como dirían, y Endeavor no tenía históricamente las mejores opiniones sobre los vigilantes, pero su peculiaridad de fuego sería una buena combinación para la peculiaridad de los berserkers Rose, así Izuku no pudo evitar sentirse agradecido por haber llegado. Al menos, no hasta que Endeavor comenzó a cargar un ataque prominente burn. Izuku miró al suelo en pánico y el tiempo pareció ralentizarse.
Todo el bar estaba empapado de alcohol, ya que su pelea básicamente había roto cada botella en este lugar. Incluso un ataque débil basado en fuego incendiaría todo el edificio, e incluso si a Endeavour no le importaba herir a un vigilante, todavía había civiles alrededor. Izuku levantó los brazos frenéticamente. Endeavour. Espera. Él no escuchó. Capítulo 44, Quema. Izuku estaba acostumbrado al sobrecalentamiento. La peculiaridad de Kacchan lo había quemado con tanta frecuencia que las quemaduras eran tan comunes para él como los dedos golpeados o las rodillas raspadas en otros niños. Pero aún así, Izuku nunca pudo recordar más calor en su vida del que había en el momento en que el ataque de Endeavour golpeó el alcohol en el suelo y toda la habitación prácticamente explotó. Izuku se empujó desesperadamente lejos del berserker y corrió tan fuerte como pudo para escapar, pero incluso con toda su práctica superando a los héroes en los últimos meses, todavía no era lo suficientemente rápido. Gritó más de miedo que de dolor cuando las llamas finalmente atraparon el alcohol que había empapado su ropa durante la pelea. Esto era lo que había estado esperando, ¿no? Finalmente iba a morir. Su madre no tendría que lidiar con tener un niño sin peculiaridades. Kacchan no tendría que lidiar con que Izuku lo siguiera. Eraserhead no tendría que preocuparse de que se involucre demasiado en casos peligrosos. Kaminari no tendría que fingir ser su amigo. Esto era exactamente lo que había estado tratando de hacer, ¿verdad? Los pensamientos corrieron por su cabeza en una fracción de segundo, atravesando todas las emociones posibles hasta que finalmente aterrizaron en la determinación. ¡No! No dejaría que esto fuera el final. Puede que Izuku no sea más que un debilucho sin peculiaridades, pero todavía tenía cosas por las que vivir. Aún tenía que decirle a Eraserhead lo que había aprendido sobre All for One. Aún tenía que enseñarle parkour a Kaminari. Todavía tenía que terminar sus clases para que el amor y la aceptación de su madre no se desperdiciaran. Todavía tenía que ver a Kacchan convertirse en el mejor héroe. Izuku no estaba dispuesto a morir todavía. Izuku no había estado en tantas fiestas de cumpleaños en su vida. Solo tenía 4 años cuando los niños de la escuela dejaron de hablarle y obviamente no recordaba nada de los cumpleaños que había tenido cuando era bebé. Sin embargo, había un vago recuerdo de una de las fiestas de Kacchan a la que la tía Mizuki había insistido en que lo invitaran cuando tenían 6 años. El tío Masaru había encendido las velas y luego la tía Mizuki los había asombrado a todos, pasando sus dedos directamente a través de las llamas. Se rió cuando le preguntaron si tenía algo que ver con su peculiaridad antes de explicar que mientras fuera lo suficientemente rápida, no se quemaría. Por supuesto, Kacchan lo había probado de inmediato y terminó explotando todo el pastel cuando las llamas encendieron la nitroglicerina en sus palmas, pero había sido divertido mientras duró. Lo que significaba que ahora era una carrera. ¿Podría Izuku apagar las llamas antes de que acumulen suficiente calor para matarlo? Inmediatamente se dejó caer al suelo, se cubrió la cara y comenzó a rodar para sofocar las llamas. Extendió un rastro de llamas cuando el alcohol en el suelo se encendió, pero el alcohol se consumió rápidamente, como esa vez que su profesor de ciencias vertió desinfectante de manos sobre el escritorio y lo quemó sin siquiera quemar el escritorio. Muy pronto, Izuku había rodado a un área donde se había derramado menos alcohol o se había quemado y logró apagar las llamas. Izuku hizo una mueca mientras se ponía de pie. Sintió que se había quemado mucho con el sol, y definitivamente había rodado algunos de los vidrios rotos, pero había sobrevivido, por ahora. Aún tenía que salir del edificio. El berserker estaba fuera del recuento del ataque de Endeavour, pero los civiles restantes, afortunadamente solo un puñado, estaban gritando mientras las llamas quemaban mesas, sillas y todo lo demás a la vista. Og podría lidiar con su dolor más tarde. En este momento, solo necesitaba sacar a los civiles de aquí. Extintor de incendios, tal vez en la parte de atrás. Izuku buscó lo mejor que pudo, agradecido de que sus gafas estuvieran de alguna manera intactas y protegiendo sus ojos del humo. Tan pronto como vio un extintor de incendios colgado en la pared, Izuku lo arrancó de sus ganchos y corrió hacia una sección de la pared que parecía particularmente dañada por el fuego. Si no hay una salida disponible, Izuku gruñó mientras ajustaba su agarre y se tambaleaba ligeramente bajo el peso, entonces tendré que hacer la mía. Hizo girar el extintor de incendios tan fuerte como pudo y la pared se convirtió en cenizas cuando chocó contra ella. Izuku continuó golpeando la pared tan fuerte como pudo hasta que, con suerte, el agujero fue lo suficientemente grande como para que la gente pudiera pasar.
rezando a todas las deidades que conocía para que los extintores de incendios no funcionaran de manera muy diferente a las películas. Izuku dio unos pasos hacia atrás, tiró del pasador y comenzó a rociar la base de las llamas restantes alrededor de la salida que acababa de hacer. Hubo un pequeño contragolpe cuando la espuma comenzó a salir disparada, pero Izuku se mantuvo firme y siguió trabajando hasta que despejó un camino hacia afuera. Vamos. Por este lado. Izuku arrojó el extintor a un lado mientras corría hacia el grupo de civiles más cercano y agarró a una mujer que parecía tener más problemas que la mayoría con el calor, probablemente porque tenía algún tipo de peculiaridad que la hacía parecer una rana, como el hombre con el que estaba. ¿Cómo afectaba eso a la dieta? Espera. ¡No! Mal Izuku. Fuego ahora, peculiaridades geniales después. Arrastró a la mujer con él hasta que salieron al aire fresco y la entregó a su cita para que pudiera volver corriendo al interior para ayudar al último de los civiles a salir, solo para detenerse en seco cuando vio Endeavor y Amplifier dejando el edificio con un último grupo de rezagados. Amplifier usó su peculiaridad para gritar a los paramédicos y bomberos que acababan de llegar. Evacuar el área, el edificio está a punto de derrumbarse. Izuku consideró correr de regreso adentro de todos modos, pero luego saltó un pie en el aire cuando un fuerte choque resonó en la calle y el techo de la barra se derrumbó bajo su propio peso, lo que lo hizo extremadamente agradecido de haber salido de allí cuando podía. Espera, ¿y si todavía hubiera gente adentro? Se obligó a respirar profundamente en un pobre intento por detener la culpa y la duda que rápidamente intentaba ahogarlo. Había conseguido a los héroes y había hecho todo lo que podía, así que ahora solo podía esperar que hubiera sido suficiente y cuidar de sus propias heridas. ¿Qué estabas pensando? Amplifier le gritó a Endeavor, aunque aparentemente estaba tratando de evitar que su peculiaridad transmitiera su voz porque todavía había civiles alrededor, además de los reporteros y otro personal de los medios que recién comenzaban a llegar. Ese ataque fue demasiado arriesgado. También estabas tratando de matar a Viridian. La expresión de desprecio en el rostro de Endeavor hizo que Izuku se congelara de terror. A diferencia de la mayoría de los héroes con los que se había encontrado Izuku, Endeavor probablemente lo trataría de la misma manera que lo haría con un villano y considerando que Izuku no podía ver al Berserker en ninguna parte, bueno, Izuku no quería pensar en lo que podría haber sucedido ahora mismo. ¿Por qué debería importarme lo que le suceda a un gamberro que busca atención como ese? Desde mi perspectiva, vi a dos villanos pelear y me encargué de ello, como se suponía que debía hacer como héroe. Endeavor resopló y miró fríamente a Amplifier. No es mi culpa que no te molestes en hacer tu trabajo y, en cambio, dejes que los vigilantes corran sin control. Hoy, definitivamente no iba a dejar que Endeavor lo volviera a ver esta noche. Los héroes sabían cómo hacer operaciones de rescate mejor que él de todos modos, y el Acer y algunos de los otros deberían estar en camino, por lo que tendría que confiar en ellos para salvar a todos los que pudieran. Tomada la decisión, Izuku siseó de dolor y se metió en un callejón para hacer un balance de todo el daño que había sufrido mientras la adrenalina comenzaba a disminuir gradualmente. Sus jeans estaban más rotos de lo que estaban al comienzo de la noche y estaban ligeramente chamuscados en algunos lugares, pero probablemente aún se podían salvar. Lo mismo con su cinturón de herramientas. Había perdido sus tuberías y obviamente había regalado su cuchillo, así que todo lo que le quedaba era un puñado de kamikas y su honda. Entonces, tendría que reemplazar la mayor parte de eso, con suerte en un momento en que Kaminari no estaba trabajando para no tener que evitar las preguntas incómodas sobre lo que estaba construyendo con todas estas cosas. Sin embargo, su sudadera con capucha estaba prácticamente destruida. Estaba hecho de un material diferente al de sus jeans, y obviamente no había manejado el calor tan bien. Partes de él se habían derretido o quemado por completo y las partes que aún colgaban habían sido completamente rasgadas en tiras por las espinas y el vidrio. Izuku hizo una mueca mientras se lo quitaba y lo arrojaba a un contenedor de basura cercano. En este momento, solo llamaría más la atención sobre él de lo que realmente quería, y no era como si su ADN estuviera en ninguna base de datos de las fuerzas del orden, por lo que incluso en el improbable caso de que alguien encontrara lo que quedaba de su sudadera, todavía no lo harían. No podré usarlo para encontrarlo. Además, ya sentía que se estaba quemando, por lo que realmente no necesitaba una capa extra para mantenerlo caliente. Ahora en su cuerpo. Izuku hizo una mueca mientras miraba sus brazos. Parecía, bueno, como si hubiera perdido una batalla con un rosal.
Había docenas de rasguños y moretones debajo de las quemaduras, y con solo estirar el cuello para ver tanto de sí mismo como podía, Izuku podía decir que su pecho, espalda y piernas estaban en un estado similar. También había trozos de vidrio roto que se le habían clavado en la piel, lo que obviamente no era genial. En general, Izuku sabía que probablemente había tenido peores heridas en algún momento, pero le costaba recordar cuándo. Esto fue bastante malo. Durante aproximadamente medio segundo, Izuku consideró simplemente esconder su cinturón de herramientas en algún lugar y fingir ser un civil para poder ir a los paramédicos y decir que era otra víctima del ataque, pero descartó esa idea casi de inmediato. Su disfraz no era tan bueno y existía la posibilidad de que Amplifier o uno de los otros héroes pudieran reconocerlo de inmediato, incluso sin sus gafas puestas. Puede que no digan nada, pero Izuku no quería poner a nadie en esa situación, especialmente no con Endeavor respirando en sus cuellos. E incluso si no estaba preocupado por su identidad, obviamente era menor de edad. No tenía una sola razón legal para estar en ese bar. Y si iba a los paramédicos, llamarían a su mamá y él tendría que explicarle que se había ido después de que ella se fuera a la cama y que ella estaría tan preocupada y decepcionada y, él simplemente tengo que pensar en otra opción. Normalmente, Izuku simplemente se iría a casa y se haría cargo de sus heridas él mismo, pero si había tanto vidrio en su espalda como en sus brazos, entonces tomaría una eternidad quitarlo por su cuenta. Sería mucho mejor si tuviera a alguien que lo ayudara, al menos con esa parte, y luego pudiera vendar los cortes él mismo. Pero Izuku era un perdedor sin peculiaridades, no tenía amigos. En realidad, nunca antes había estado en la casa de Kaminari. Le había dado la dirección a Izuku, porque dijo que parecía algo que los amigos deberían saber, pero Izuku no estaba dispuesto a molestar a Kaminari apareciendo o pidiendo que viniera. Pero la última vez que Izuku se había presentado a una de sus sesiones de entrenamiento lesionado, Kaminari había dicho que estaba dispuesto a ayudarlo. Con suerte, esa oferta todavía se aplica a las 3 de la mañana. Ese vigilante tiene que estar en algún lugar por aquí. Busquen en el área. Izuku escuchó a Endeavor gruñir a la vuelta de la esquina y se obligó a empujar la pared y comenzar a moverse. Algunas voces, probablemente sus compinches o héroes de la luz del día que Izuku aún no había conocido, respondieron afirmativamente cuando Izuku tropezó entre las sombras y calle abajo. Afortunadamente, había suficiente caos en las calles que nadie le prestó mucha atención a Izuku mientras se dirigía al apartamento de Kaminari. Normalmente, simplemente correría sobre los tejados, ya que era más rápido y era mucho menos probable que lo vieran, pero, de nuevo, normalmente no iría a la casa de su único amigo para pedirle torpemente que le quitara fragmentos de vidrio de la espalda, por lo que Izuku pensó que podría darse un pase esta vez. De mandarlo, estaba cansado y no se sentía con ganas de correr el riesgo de quedarse dormido a medio camino entre dos edificios. Pasó la caminata apresuradamente inventando una historia de portada que entraría en la amplia categoría de parkour mientras explicaba todas sus diferentes lesiones, especialmente las quemaduras y el vidrio. Afortunadamente, no había ninguna espina clavada en él que pudiera ver, porque eso hubiera agregado otra capa innecesariamente complicada a su ya enrevesada mentira. Para cuando encontró la dirección que Kaminari le había enviado, lo último de su adrenalina oficialmente se había desvanecido, lo que significaba que Izuku estaba prácticamente listo para desmayarse por el dolor y el agotamiento que lo había golpeado como una pared de ladrillos. Dejó escapar un siseo que se duplicó como una risa irónica. Al menos el dolor le impedía quedarse dormido. Kaminari vivía en el tercer piso de un edificio de apartamentos, e Izuku consideró simplemente tocar la puerta principal antes de mirar hacia abajo y hacer una mueca. Sí, entrar al edificio no iba a ir bien, e Izuku no quería correr el riesgo de encontrarse con la familia de Kaminari con este aspecto si abrían la puerta en lugar de él. No debería ser tan difícil averiguar qué ventana era suya, ¿verdad? Sería menos extraño y vergonzoso que llamar a la puerta tan tarde. Izuku se asomó por la primera ventana, que resultó ser una sala de estar, luego pasó a la siguiente, prácticamente suspirando de alivio cuando vio a Kaminari acostado en la cama, leyendo un libro a la luz de la electricidad que formaba un arco entre sus dedos. Izuku escondió su cinturón de herramientas y gafas bajo el alféizar de la ventana y llamó suavemente, esperando más allá de toda esperanza que su historia de portada fuera lo suficientemente buena y que Kaminari no lo rechazara. En el momento en que Kaminari escuchó el golpe, gritó y dejó caer el libro en su rostro.
Para su mérito, se recuperó bastante rápido, frotándose la nariz mientras miraba frenéticamente alrededor de la habitación en busca de cualquier cosa que hiciera el ruido. Vamos, Kaminari. Izuku murmuró mientras volvía a golpear la ventana. Déjame entrar. Kaminari se volvió hacia la ventana en estado de shock y tragó saliva nerviosamente antes de aumentar la cantidad de electricidad que rodeaba su mano, usándola tanto para iluminar la habitación como para defenderse de los ataques, e Izuku no pudo contener una pequeña punzada de orgullo. Hace unos meses, Kaminari habría rodeado inmediatamente todo su cuerpo de electricidad, lo que lo habría puesto cerca de su límite y en una clara desventaja, pero ahora estaba usando instintivamente su peculiaridad que era funcional y defensiva, todo mientras se mantenía alejado de su límite. Era tan inteligente. Cuando Kaminari llegó a la ventana, tardó alrededor de medio segundo en ver a Izuku. Cuando lo hizo, gritó de nuevo y cayó sobre su trasero antes de avanzar para abrir la ventana. Midoriya. Susurró en voz alta. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, Izuku hizo una mueca, ¿sabes cómo dijiste que podía ir a verte si alguna vez me lesionaba haciendo parkour? Los ojos de Kaminari se agrandaron al ver las diversas lesiones de Izuku y la electricidad en su mano comenzó a zumbar mientras reaccionaba a sus emociones. ¿Qué tipo de parkour estabas haciendo? Bueno, en realidad es una historia divertida. Izuku se rió entre dientes torpemente, con cuidado de mantener una sonrisa forzada en su rostro. Realmente quería hacer una carrera de parkour esta noche para ver todos los fuegos artificiales que todos están preparando para Año Nuevo, ¿verdad? Entonces, lo hice. Pero, entonces, supongo que no miré hacia dónde iba y accidentalmente terminé en la misma azotea que uno de los fuegos artificiales, cuando estalló. Kaminari hizo una mueca de simpatía. ¡Ay, toda esa sangre es solo de la metralla y esas cosas! Izuku fue a frotarse el brazo con nerviosismo, para detenerse con una risa nerviosa cuando su mano se agarró a un trozo de vidrio. Bueno, sobre eso, Kaminari lo miró con sospecha. Midoriya, ¿qué hiciste? Bueno, era un edificio muy alto. Izuku espetó. Y yo, podría haber saltado del edificio para alejarme del fuego antes de encontrar un buen lugar para aterrizar. Había una ventana. Pero, supongo que estaba oscuro y no me di cuenta de que todavía estaba, todavía cerrado. ¿Rompiste una ventana? Kaminari susurró. ¿Con tu cuerpo? Izuku se rió nerviosamente. ¿Sí? El edificio estaba abandonado, así que nadie más resultó herido. Yo, puedo ponerme las vendas, solo necesito que me ayudes con el vidrio. A menos que no quieras. No tienes que hacerlo, y sé que probablemente no debería haber venido, pero mamá no sabe que me escapé, así que no puedo decírselo y, cállate Izuku. Kaminari se acercó a la puerta y encendió la luz. ¿Puedo llamarte Izuku? Siento que deberíamos ser por el nombre de pila si voy a sacarte vidrios rotos del trasero. Izuku se sonrojó. No había tenido amigos que lo llamaran por su primer nombre desde que Kat-chan había comenzado a llamarlo Deku. Por supuesto. Quiero decir, si quieres, no tienes que hacerlo y, frío. A Kaminari aparentemente no le importó su divagación nerviosa porque salió directamente por la puerta. Izuku movió torpemente su peso de un lado a otro mientras se preguntaba si debería irse. Quizás esto era pedir demasiado. Antes de que Izuku tuviera la oportunidad de tomar cualquier tipo de decisión, Kaminari regresó a la habitación con un tubo de crema para quemaduras en una mano y una especie de bolsa con cierre en la otra, todo mientras balanceaba media docena de toallas debajo de su brazo. Cerró la puerta con el pie y se volvió hacia Izuku con una sonrisa. Y puedes llamarme Denki, por cierto. Está bien. Por supuesto. Izuku se aclaró la garganta con nerviosismo. Por supuesto que Kaminari, Denki, solo se había ido a buscar suministros de primeros auxilios. Obviamente, no los mantuvo en su habitación como lo hizo Izuku, ya que no era un justiciero ni estaba siendo acosado en la escuela. Izuku empujó hacia abajo la culpa que sentía por su estúpido ataque de ansiedad y se centró en sus razones más razonables para sentirse culpable. Lo siento. Sé que les estoy pidiendo mucho y normalmente no haría esto, pero, es como sea. Denki lo interrumpió. Honestamente, es más interesante que lo que estaba haciendo de todos modos. El insomnio es una perra. Concuerdo, Izuku se rió. Sí. Ojalá no pudiera estar de acuerdo por experiencia, pero considerando lo tarde que es, el estado de ánimo. Denki resopló y comenzó a colocar las toallas en el suelo. Sí. Estado anímico. Espero que esté bien que hagamos esto en el piso, no quiero terminar con vidrio, bueno, en cualquier lugar, si puedo evitarlo. Sí, por supuesto.
Izuku tomó una toalla y la colocó junto a una que Kaminari acababa de colocar. La sangre también, probablemente. Lo siento. Yo, puedo desear esto, si no quieres que tus padres hagan preguntas extrañas. Denki se encogió de hombros, honestamente, eso sería genial. No es que realmente se sorprendieran. Creo que están demasiado acostumbrados a mi rareza, así que esperan que sea, bueno, y lógico, en lugar de normal, pero aún así, querías empezar con tu trasero primero. De esa manera puedes. Denki se calló y comenzó a tomar cosas del botiquín de primeros auxilios y colocarlas sobre una de las toallas mientras Izuku miraba incómodo. ¿De Denki? ¿Puedes que? ¿Qué? Denki parpadeó y lo miró con los ojos entrecerrados. Lo siento, debo haber espaciado. ¿De qué estaba hablando? ¿Sacar primero el vaso de mi, trasero? Dijo Izuku. Parecías a punto de dar una razón. Correcto. De esa manera puedes sentarte o acostarte mientras tratamos el resto de tu cuerpo. Denki se sonrojó y apretó el puño un par de veces. Realmente lo siento por eso. Es un poco tarde y, mis medicamentos son algo de la mañana y de la tarde, ya sabes, así que a esta hora, así que si empiezo a divagar al azar o simplemente me desvanezco si me concentro demasiado en una tarea, por eso, supongo. Lo siento, los medicamentos hacen que la diferencia sea mucho más notoria, ¿sabes? Y sé que es realmente molesto, así que intentaré detenerme. Está bien. Izuku agitó sus manos frenéticamente en un intento de tranquilizarlo. Yo también divago, así que, no es un problema, y como dije, sé que estoy pidiendo mucho, especialmente si es tan tarde y esas cosas, y lo siento, no. Denki sonrió con tristeza y agarró un par de pinzas. No es tu culpa que mi cerebro no funcione tan bien como el tuyo, ¿verdad? Eso no dolió, ¿verdad? Izuku hizo una mueca cuando Denki sacó otro trozo de vidrio. Me duele todo. En este punto, el dolor se está mezclando, así que no te preocupes. Denki asintió con la cabeza y con cuidado tiró un trozo de vidrio de la parte posterior del muslo de Izuku. ¿Estás seguro de que no preferirías ir a un hospital? No, se lo dirán a Maná. Y a los héroes. Si solo haces las cosas que no puedo alcanzar, puedo hacer el resto cuando llegue a casa. Denki puso los ojos en blanco. Nope. Ya estás aquí y no te irá hasta que estés oficialmente libre de vidrios. Sin embargo, no tengo idea de cómo ocultarás todo esto a tu madre. Izuku tomó un trozo de vidrio de su brazo y lo colocó cuidadosamente con los otros que Denki había quitado. Ese es un problema para el Izuku de mañana. Capítulo 45, Indignación es un niño literal. Shouta activó inconscientemente su peculiaridad mientras gritaba, lo que solo hizo que Endeavor le devolviera la mirada más fuerte cuando las llamas que adornaban su disfraz de héroe se apagaron. Lanzaste un ataque letal contra un maldito niño. La escena del crimen estaba hecha un desastre. Las enredaderas y las espinas todavía estaban por todas partes. La ciudad había tenido que llamar a podadores de árboles para comenzar a liberar a los sobrevivientes y decenas de héroes de rescate habían sido despertados y llamados para ayudar a pesar de las vacaciones. Hasta ahora ya habían encontrado 5 víctimas del ataque, y esas eran todas las personas que el villano había matado durante su alboroto inicial. Ni siquiera fue el comienzo del desastre que fue el incendio del bar. Las llamas se habían apagado hacía mucho tiempo gracias a los esfuerzos combinados de Backdraft y los bomberos locales, pero los restos humeantes del edificio eran como un testimonio burlón del fracaso de Shouta. En algún lugar debajo de esas cenizas había un niño. Un niño con toda una vida por delante. Un niño que apenas estaba aprendiendo a querer mantenerse con vida, y ahora estaba muerto y todo era culpa de Shouta. Debería haber insistido en ir directamente al bar en lugar de ir con Death Arms para despejar otra salida para los civiles. Debería haberles dicho que no llamaran a Endeavor a pesar de que su peculiaridad era un contraataque perfecto. Debería haberse esforzado más para que el niño dejara de ser un justiciero. Y ahora ya era demasiado tarde. Esto no era como cuando Viridian había desaparecido porque se rompió el brazo cuando era un civil. El chico no iba a aparecer un día dentro de las comunicaciones como lo había hecho entonces. Endeavor había admitido abiertamente haber lanzado un ataque con toda su fuerza tanto contra el Berserker como contra el Vigilante, sin pensar ni preocuparse por el hecho de que la pelea estaba ocurriendo en un bar. Joder, haciendo lo que tenía que hacer. Si el gran héroe número 2 hubiera tenido siquiera una pizca de respeto por la conciencia de la situación y el daño a la propiedad, habría encontrado otra manera. Era ser
Amplifier puso una mano fuerte en su hombro. Ten cuidado, los medios están mirando. Que se jodan los buitres. Shouta gruñó, pero parpadeó y se alejó de todos modos. Un video viral de las luchas internas de los héroes haría más daño que bien, pero eso no significaba que él no estaría pasando por los canales formales para asegurarse de que Endeavor no saldría gratis por asesinar a un niño. A Nezu en particular probablemente le encantaría destrozarlo. Al menos el sadismo del director serviría para algo. Amplifier caminó con él hasta que estuvieron lo suficientemente lejos como para que los medios los ignoraran. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo crees que estoy aguantando? Shouta siseó. Eso, él solo, el niño finalmente estaba mejorando. Lo sé. Amplificador dijo pesadamente. Lo sé. Es solo, Shouta gimió. Voy a tener que mirar a los padres de este niño a la cara y tratar de explicarles que solo estaba tratando de mantenerlo con vida. ¿Por qué le dejé? Amplificador dijo con severidad. Si comienzas a culparte a ti mismo o insistes en que podrías haber hecho las cosas de manera diferente, te mantendrá paralizado en el pasado. Créeme, lo he visto suceder con bastante frecuencia en mi grupo de rehabilitación. Shouta suspiró, y eso no hace que el niño esté menos muerto. No lo sabemos. Amplificador dijo débilmente. Todavía están revisando los escombros. Todavía hay una posibilidad, solo tomó media mirada para silenciarla. Por mucho que a Shouta le gustaría creer que el niño había sobrevivido, era completamente ilógico hacerse ilusiones. Incluso si el ataque inicial de Endeavor no hubiera logrado freírlo, el edificio se derrumbó en minutos. Fue solo suerte que Amplifier hubiera logrado encontrar una pequeña porción de la pared que se había derrumbado, o de lo contrario también la estarían desenterrando. Endeavor, la suela, por supuesto, habría sobrevivido basándose únicamente en su innata resistencia al fuego. No es de extrañar que no le importara derribar edificios. Si no le afectaba, no podía molestarse. Era Seread. Amplifier. Ambos héroes se volvieron bruscamente hacia el grito y se sorprendieron al ver a Rocklock, de todos los héroes, corriendo hacia ellos. Normalmente estaba más sereno que eso, y Shouta estaba a punto de decir algo al respecto cuando vio el trozo de tela andrajoso en su mano. Amplifier jadeó, eso es. La sudadera de Viridian, Shouta respiró. ¿Dónde? El niño está. Uno de los compinches de Ingenium lo encontró en un contenedor de basura a una calle o dos. Rocklock sonrió. Ese niño estúpido e imprudente logró salir del edificio. Shouta sintió que prácticamente se derretía de alivio e instantáneamente no quería nada más que encontrar un rincón tranquilo y acurrucarse con su saco de dormir y no salir nunca. ¿Por qué los niños problemáticos tenían que ser tan agotadores emocionalmente? En silencio juró que iba a moler a Viridian o algo así, solo para vengarse de él por todas las canas que le había causado. Lástima que no pudiera simplemente amenazar con expulsarlo, pero bueno, encontraría una manera de solucionarlo. Ningún buen héroe era un pony de un solo truco. ¿Qué hay de Viridian? Preguntó Amplifier. ¿Estaba él en alguna parte? Si el niño fuera inteligente, respondió Shouta, se alejaría lo más posible de Endeavor. Pero, de nuevo, si el niño tuviera una pizca de autoconservación, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. Agua, ¿estás enojado con el niño porque hizo que te preocupes por él? Amplifier empujó su brazo implacablemente y Shouta tuvo que golpearla con una mirada de extravagancia realzada para que se detuviera. Eres todo un padre, Eraser. No soy un padre. Shouta refunfuñó. No estoy calificado para ese puesto. Rocklock puso los ojos en blanco. Sí, ese será mi trabajo. Entonces, ¿dónde está el niño problemático ahora? Shouta cambió de tema. Ni idea. Rocklock se encogió de hombros, luego miró a su alrededor y saludó a otro héroe. Hey. Crawler. Deslízate por aquí. Una mancha azul y roja aceleró hacia ellos, esquivando expertamente a todas las personas entre ellos. Crawler les sonrió cuando se enderezó. Eraser. Debes estar muy orgulloso de tu hijo, ¿eh? Estaría más orgulloso si pudiera evitar lesionarse cada 2 días. Shouta se quejó. Y él no es mi hijo. La sonrisa de Crawler se hizo más amplia. ¿Sigue diciéndote eso, Eraser? Y no puedes asustarme con tu mirada de expulsión, ya sabes, no fui a la escuela de héroes. Shouta suspiró y escondió su rostro en su arma de captura. Entonces, ¿tú eres el que encontró la sudadera? ¿Qué te hace estar tan seguro de que el niño está vivo? Crawler lo miró de manera extraña, como si estuviera confundido y emocionado al mismo tiempo. ¿No has visto el video? Amplifier saltó de emoción. ¿Qué video?
Crawler sonrió y sacó su teléfono. En realidad, hay una pareja que se está volviendo viral en este momento. Pop estaría tan celosa, pero creo que este te gustará más. Sin embargo, el de él golpeando a un portero en las nueces también es bastante bueno. ¿Qué? Lo que sea que Roblox había estado a punto de decir se cortó cuando el video comenzó a reproducirse y los tres héroes se apiñaron alrededor de la pequeña pantalla para mirar. Al principio, el video era solo de la barra en llamas, que parecía tan aterradora como Shouta esperaba. La persona detrás de la cámara estaba asustada, preguntándose audiblemente si todavía había alguien dentro del edificio cuando una segunda voz habló. «Oye, ¿qué es eso de allí?» La cámara se movió rápidamente para enfocar una parte de la pared que estaba siendo destruida. «Espera, no, alguien que estaba adentro la derribó». Después de unos momentos, las llamas comenzaron a apagarse y Shouta entrecerró los ojos. Existía la posibilidad de que la masa blanca y gris que salía del agujero fuera solo humo que captaba la luz en un ángulo extraño, pero al inspeccionarlo más de cerca, se parecía más a la espuma que salía de un extintor de incendios. Hubo un largo momento en el video en el que no sucedió nada y la grabación de la niña estaba comenzando a alejarse cuando una pequeña figura emergió con una sudadera con capucha ensangrentada y rasgada, arrastrando a una mujer detrás de él mientras conducía a una docena de sobrevivientes a un lugar seguro. «Espera, ¿Viridian hizo ese agujero?» Amplificador preguntó en estado de shock. Nosotros, simplemente asumimos que la pared se había derrumbado con el calor. Shouta no pudo evitar poner los ojos en blanco. Por supuesto que el niño problemático derribó una pared para sacar a todos. No sé por qué alguien se sorprende. Sin embargo, el niño probablemente se esté volviendo loco por causar daños a la propiedad en este momento. Pero el edificio se vino abajo justo después, señaló Crawler, confundido. Shouta suspiró, sí. El niño podría encontrar una manera de culparse a sí mismo por eso también. Así es como es. ¿Vieron cómo Viridian se giraba para volver a entrar, solo para ver a Endeavor y a Amplifier y congelarse? Afortunadamente, estaban mirando hacia otro lado, por lo que el niño, en un raro acto de autoconservación, no llamó la atención sobre sí mismo de ninguna manera. El edificio se derrumbó y la grabación de la chica se dio la vuelta para captar eso. Para cuando se volvió hacia donde había estado antes el vigilante, hacía mucho que se había ido. Todavía está herido. Shouta refunfuñó, hundiendo los hombros de alivio y agotamiento. Supongo que ninguno de los paramédicos recogió a un niño que coincida con su descripción. Tendrías que preguntárselo a ellos. Crawler se encogió de hombros. Pero el chico lo hizo bien. Sí. Shouta se acurrucó más profundamente en su arma de captura para ocultar la pequeña sonrisa en su rostro. Sí, lo hizo. No puedo evitar estar un poco triste. Amplificador comentó. La guía verde ya no será nuestro pequeño secreto. Vigilante en celebración de Año Nuevo. El nuevo año llegó con una explosión esta mañana en Musutazu cuando un poderoso villano tomó como rehén a una cuadra de fiesteros con su peculiaridad. Debido a varias complicaciones que rodean la peculiaridad del villano, los héroes que patrullaban el área inicialmente no estaban al tanto del ataque. Afortunadamente, sin embargo, no fue la única defensa en el área. Un vigilante anteriormente desconocido llamado Viridian, también conocido por los héroes y la policía como la Guía Verde o, a veces, simplemente el niño, fue atrapado dentro del radio de ataque y pudo contactar a los héroes y detener al villano hasta que llegado. Según una de las víctimas, la participación del justiciero salvó muchas vidas, incluida la suya. Sí, el villano me había agarrado con esas locas y extrañas enredaderas suyas y pensé con certeza que iba a morir. Si ese chico no hubiera cortado las enredaderas y me hubiera dejado escapar, no sé dónde estaría. Sin embargo, probablemente no estaría hablando contigo en este momento. Los intentos de Viridian de salvar a civiles, sin embargo, aparentemente llamaron la atención del propio villano. Fue bastante extraño. Aito Ogawa, que asistía al Club Éxtasis con un grupo de amigos, contó a los periodistas la experiencia. Al principio, fue simplemente divertido. Este niño con capucha viene diciendo que es un vigilante y todos estamos como, seguro. Pero luego consiguió un montón de héroes al teléfono y todos pensamos, está bien, hombre, eso es genial, tienes conexiones. Fue entonces cuando apareció el villano. Honestamente, pensé que todos estábamos perdidos. No parecía una pelea justa en absoluto, pero Viridian sacó su onda y se mantuvo firme. Mantuvo la atención del villano para que todos pudiéramos salir. Fue bastante rudo.
Según nuestras fuentes, Viridian, a quien los testigos inicialmente se creía que había debutado recientemente, en realidad ha sido un vigilante activo durante más de 6 meses. Su primer nombre de justiciero, la Guía Verde, le fue dado por la policía por su tendencia a llevar a los héroes a crímenes que normalmente no merecerían mucha atención, y se graduó con su nombre actual cuando comenzó a interferir personalmente en las peleas. Actualmente se desconoce su peculiaridad, pero sus armas principales consisten en un juego de tubos de metal, un cuchillo y una honda. Incluso se rumorea que las canicas verdes que usa como munición son una especie de artículo de coleccionista entre los héroes que han tratado de capturarlo. Viridian sigue prófugo después de este ataque, aunque casi no tuvo tanta suerte. El héroe número 2, Endeavour, ha sido objeto de fuertes críticas desde el ataque de esta mañana, debido a la fuerza excesiva con la que atacó tanto a Viridian como al villano, sin tener en cuenta los peligros planteados por el alcohol derramado y los civiles que tenían opciones severamente limitadas cuando llegó a escapar de la zona de ataque del villano. Aún se desconocen las víctimas del ataque de Endeavour, pero se sospecha que todavía había varias personas dentro del edificio cuando el incendio de Endeavour hizo que colapsara. Según la declaración hecha por el equipo de relaciones públicas del héroe número 2 esta mañana, el héroe estaba actuando sobre la suposición de que tanto Viridian como el villano representaban un peligro claro y presente para los civiles presentes, pero algunos críticos ya están argumentando que no es lo suficientemente bueno. De hecho, algunos han llegado a llamar a las acciones de Endeavour esta mañana como un peligro para los niños. Uno de los manifestantes, que se negó a dar cualquier nombre aparte de Babi, dijo a los reporteros en el lugar: sea lo que sea, entiendo que nadie sabe cuántos años tiene Viridian, pero si miras los vídeos, es bastante obvio que todavía es un adolescente. Si el héroe número 2 está dispuesto a lanzar un ataque letal a un niño como ese, odio pensar en lo que es capaz de hacer con sus propios hijos. Queda por ver cómo este ataque afectará la posición del héroe número 2 en la clasificación, aunque los analistas predicen una caída significativa en la opinión pública debido a la indignación generalizada por las acciones de Endeavour. El propio Endeavour no estuvo disponible para hacer comentarios.